a la clase. Bien, jóvenes, vamos a ver entonces, aquí nos dicen el área de un círculo cuyo radio mide 10. Hemos visto que el área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Si el radio es 10, tú sabes que el diámetro es el doble del radio, ¿no? En este caso, a veces te van a dar de diámetro, por ejemplo, si el diámetro es 50, su radio es la mitad, 25. Si su diámetro es 18, su radio es la mitad, 9. ¿Ya? Entonces, en este caso me dan radio 10. Yo puedo saber que su diámetro es 20, ¿no? El doble del radio. Es algo sencillo y básico, pero no hay que olvidarnos. El área del círculo será entonces pi por radio al cuadrado. En este caso es la respuesta 100 pi acá, ¿no? Mira, acá me dicen que el diámetro es 16. Su radio será 8 entonces, ¿verdad? Perfecto. Su área será pi por radio al cuadrado, que en este caso es, el radio es 8. Será 8 al cuadrado, que en este caso será 64. Pero en este caso me piden el área del semicírculo. La palabra semi significa mitad. ¿Ya? Ahí está. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá el problema 1 nos salió el área 100 pi metros cuadrados porque nos daban, bueno, acá debe ser unidades al cuadrado, ¿no? Y en el problema 2 nos piden hallar el semicírculo. Hemos colocado que el diámetro está en metros, entonces el semicírculo será la mitad del círculo, ¿no? Si el círculo es 64 pi, el semicírculo es la mitad de 64 pi. 32 pi metros al cuadrado. Recuerden que la longitud siempre se mide en unidades o en metros, y cuando es área siempre debe estar elevado al cuadrado, las unidades. Y cuando es volumen debe estar elevado al cubo. Bien, vamos a ver en el siguiente. Mira, acá nos dicen hallar el área de un círculo sabiendo que el diámetro de dicho círculo mide 12. Si el diámetro mide 12, su radio ya sabes que vale 6, ¿no? De inmediato. Y tú sabes que la fórmula del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? No hay mucho que explicar aquí, miren, jóvenes. Solo que el diámetro es el doble del radio. Bien, problema siguiente. Mira, cuando te dan ángulos, dicen, calcular el área de un sector circular cuyo ángulo central mide 40 grados. Ahí está el ángulo central, 40 grados. Su longitud de su radio es 12. Entonces su radio vamos a colocar 12. Cuando es un sector circular, lo que yo trabajo es usando la fórmula trigonométrica, donde un medio es igual al ángulo central en radianes por radio al cuadrado. Este ángulo θ es el ángulo central en radianes, ¿ya? Si está por ejemplo, en grados centesimales, o en este caso está en grados sexagesimales, tenemos que pasar a radianes. ¿Cómo se pasa de grado sexagesimal a radian? Multiplicando por su factor, que es pi sobre 180. ¿Ya? Ese 40 grados pasamos a radianes. Al momento de simplificar, obtenemos que es 2 pi radianes sobre 9. Acá tienes que simplificar, pues, ¿no? 0 con 0, la mitad de 4 es 2, la mitad de 18 es 9. Listo. Luego lo que hago es reemplazar, mira, en el área del sector circular, porque a ti te piden área del sector circular. Cuando te piden área del sector circular, te van a dar el ángulo, de repente en sexagesimal como aquí, y su radio. ¿Ya? Es una forma de calcular aquí. Bueno, esta parte ya es álgebra, al momento de reemplazar. Entonces, lo que debes tener presente es pasar el ángulo, si está en sexagesimal, a radianes. Si está en centesimales, pasas a radianes también. Si está en centesimales, quiere decir que el símbolo es la G. Para pasar a radian sería por pi sobre 200. Bien, acá simplificando nos sale que el área de ese sector es 16 pi. Ya, acá tienes que dividir 144 entre 18. Luego multiplicar por 2. Y eso te va a salir 16 pi. Bien, acá tienes un problema parecido, mira. El ángulo es 60 grados, su radio dice que es 12. Acá lo que cambia es el radio nada más, mira. Porque el ángulo te va a salir lo mismo. Bueno, en este caso el ángulo es 60 grados, tiene que ser distinto, ¿no? Acá el ángulo era 40 grados. ¿Cómo se pasa 60 grados a radianes? Multiplicando por pi sobre 180. Ahí te sale el ángulo, sería pi tercios radianes. El área de sector circular sería un medio. Date cuenta que el área de sector circular siempre es un medio, por θ por radio al cuadrado. Profesor, ¿esta es la única fórmula para hallar el área de un sector circular? No, hay 3 fórmulas, pero entre todas se parecen.
¿Ya? Entre todas se parecen, jóvenes, el área del sector circular. Pero lo que más usamos aquí es esta fórmula, ¿ya? Para no complicarnos la vida. Tita ya sé que es pi tercios, ahí está. El radio ya sé que es 12. Resuelvo esto y obtengo, en este caso sería 144 entre 6, ¿no? Una forma de trabajar es ese 12 al cuadrado multiplica 12 por 12, mira. Y aquí es 6. 12 entre 6, 2, ¿verdad? Y por 12, 24 pi. ¿Correcto? Acá te dan las unidades, es la U, mira. Entonces, al final debe quedar U al cuadrado. Ya no te olvides las unidades. Si acá me dieran en metros, al final queda metros al cuadrado. Si acá me dan en kilómetros, acá debe ser kilómetros al cuadrado. O si me dan en hectáreas, bueno, hectáreas ya se supone que es área. ¿Ya? Bien, avanzamos. Eh, Acá nos dicen calcular el radio de un círculo si el área de su región es 196 pi. Fíjate que acá no te dan el radio, pero sí te dan el área de ese círculo. Entonces, es el caso inverso, ¿verdad? El caso inverso. Yo sé que el área del círculo es la fórmula y tenemos, y te dan que el área del círculo es esta cantidad. Pero acá me falta el radio. ¿Cómo hago para calcular el radio? Bueno, simplemente lo igualo estos dos. ¿Por qué lo igualo? Porque son lo mismo, ¿verdad? Es el área de ambos son área de círculo. Pero al momento de igualar me va a servir para hallar el radio. Pues. Se cancela el pi. Y la pregunta es, ¿qué número elevado al cuadrado es 196? 10 por 10, 11 por 11, 12 por 12, 13 por 13, 14 por 14 o 15 por 15. O otra forma de calcular es sacando la raíz cuadrada de 196, que es lo mismo, ¿no? Me da 14. En ambos casos se comprueba que es 14. Profesor, ¿por qué no colocó aquí unidades al cuadrado? Porque a mí me piden una longitud. Recuerda que el radio es una longitud. Ya, no te confundas. Bien, vamos al siguiente ejercicio. El diámetro, si te piden, sería el doble del radio, ¿verdad? Si te pidieran. Bueno, este problema 4 es lo mismo que el anterior. El ángulo, mira, pero un detalle aquí, jóvenes, este problema no te dan graficado. Bien, entonces seguramente se han dado cuenta, jóvenes, que este problema es similar al problema anterior, donde nos pedían calcular en este caso, la diferencia es de que acá nos dan el área 2pi y nos piden el radio, miren. Pero no te olvides que vas a usar aquí la fórmula del sector circular, ¿ya? Pero para tu suerte nos dan el área de ese sector circular, mira, nos dan el área. Y como la ecuación 1 es igual que la 2, nos queda igualar. Pero antes de igualar vamos a pasar este ángulo de 45 grados a radianes. Sería pi cuartos. Ahora, ecuación 1 igual a ecuación 2. Recuerda que el ángulo tita es pi cuartos. Reemplazamos aquí. Ya está en radianes. Al momento de simplificar, jóvenes, acá obtenemos lo siguiente. Acá nos da 8. Ese 8 multiplica este 2. Pero antes te diste cuenta que este valor de pi se simplificó. Sería en este caso r cuadrado igual a 16. Eso te daría que r es 4, ¿verdad? Bien, entonces, date cuenta aquí, por favor, la diferencia. Acá te dan el área, ¿ya? Te piden calcular el radio.
Profesor, ¿cómo voy a saber que esta fórmula se calcula el sector circular? De repente tu pregunta es esa. Bueno, con la práctica, jóvenes. Si ustedes practican, van a estar pues ahí, ¿no? Con la moral al tope y recordando las propiedades que hemos trabajado en clase. Depende de ti practicar por lo menos 1 hora al día tus cursos de matemática, porque nuestra mente es frágil y a veces se olvida. Bien, como te has dado cuenta aquí, el radio colocado en unidades, la longitud calculamos siempre en unidades o en metros o en kilómetros. El área puede ser en unidades, en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados. El volumen puede ser unidades al cubo o metros cubo o kilómetros al cubo, metros cúbicos. Bien, acá nos piden calcular el área de esta figura sombreada. También puede decir achurada, ojo. Si dice región achurada, quiere decir que la que está sombreada. Recuerda que, profesor, ¿y la fórmula para aquí? Bueno, hay fórmulas, jóvenes, pero no queremos, el curso no se llama formulamiento, ¿verdad? El curso se llama geometría. Pero podemos razonar, jóvenes. Miren. El área total es igual al área sombreada más el área no sombreada. El área total te da la idea de la cuarta parte de un círculo, ¿o no, jóvenes? ¿Es esta figura la cuarta parte del círculo o no? Miren. Más o menos, ¿verdad? Mira, claro, mira. Esta es otra parte, esta es otra parte. Entonces, es la cuarta parte del círculo, el área total. El área sombreada es un triángulo. Ya tú tienes que analizar, perdón, claro, ¿no? Perdón, el área sombreada es X. Ahí me estoy rayando ya. El área sombreada vendría a ser X. El área no sombreada es un triángulo, ¿ya? Eso es lo que he tratado de decir. El área no sombreada es el triángulo. Rectángulo, es el triángulo rectángulo. Luego me doy cuenta que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. La mitad de ese círculo entre 2, el semicírculo es entre 2. La cuarta parte de ese círculo es entre 4, ¿verdad? Y eso es lo que acá voy a necesitar. Me doy cuenta que el radio de esa cuarta parte del círculo es 4 porque me dan de dato. El triángulo rectángulo, su área sería base por altura, ¿no? Como es 4 y aquí es 4, ahí se encuentra inmediatamente. Entonces, el área de esta cuarta parte del círculo